Bueno, así inicia esta aventura. Bueno, así inicia esta aventura. Durante las fechas del Día de Muertos tuve la oportunidad de visitar la escuela a la que se me había asignado para llevar a cabo mis prácticas. La escuela 20 de noviembre, la cual se ubica en la comunidad de Dos Ríos, perteneciente al municipio de Atzacan, que ciertamente no tenía ni la más mínima idea que existiera, ni mucho menos conocía Dos Ríos. Era un lugar nuevo para mí, incluso me atrevería a decir que era la primera vez que lo visitaba y demás. Durante las 2 primeras semanas de observaciones pude conocer al docente titular y sobre todo a mis futuros alumnos, a los cuales obviamente les iba a dar clases después de unas semanas de planeación. Se me fue asignado el grupo de quinto A cargo del docente Cruz Martínez Rafael, un grupo muy lindo que notaba que era un poco difícil de controlar, al menos hacía llamar su atención en ese aspecto. Aunque el docente titular me decía que eran unos alumnos muy inteligentes y dedicados, sí costaban de cierta forma controlar y llevar actividades al pie de la letra. Había que adaptarse a ellos, pero también ellos debían adaptarse a mi ritmo de trabajo, en sus propias palabras. Durante este periodo de observaciones recabé información sobre el aula y el comportamiento de los alumnos, aunque he de admitir que casi no tomé mucha evidencia fotográfica sobre esos días, por motivos de que mientras el docente daba sus clases se me hacía una pequeña falta de respeto el tomar evidencias sin pedirle permiso y demás. Todo esto era necesario, ya que esta vez mis prácticas no serían como las anteriores, o al menos las pasadas en anteriores semestres. Ahora, como parte de la materia de innovación y trabajo docente, tendríamos que llevar a cabo una propuesta innovadora hasta nuestras aulas de clase. Todo esto a través de 5 fases, donde la primera es la intencionalidad. Durante esta fase, tenemos que especificar todo lo relacionado con nuestra propuesta innovadora, identificar problemáticas, debíamos hacer evaluaciones sobre el contexto del aula y demás. En mi caso, esta propuesta de innovación se inclinó hacia un proyecto basado en problemas o en problemáticas. Esto consistía en que al menos yo personalmente tenía que hacer encuestas a mi docente, al igual que de cierta forma encontrar información sobre los niños, no personal, sino a modo de trabajo grupal, ya que la propuesta, al ser un proyecto, yo me había inclinado más a que de alguna forma los niños trabajaran en equipos. El docente titular habló conmigo y me mencionó que no existía ningún problema, al menos de índole mayor, al momento de que yo quisiera trabajar con sus alumnos de manera grupal o en forma de equipos o formato de equipos, y mucho menos si fuera un proyecto. De hecho, el maestro ya ha trabajado varios proyectos anteriormente. Le pregunté sobre algunos conflictos que hubieran entre los mismos alumnos que impidieran que llevara a cabo mi propuesta, pero afortunadamente no los hubo. Durante esta fase, ya con la propuesta decidida y los aprendizajes esperados de las materias que se me permitían trabajar, era momento de reconocer un objetivo, el cual fue aplicar la planeación por proyecto para fomentar el trabajo en equipo y comprensión de temas con sus iguales a los niños de quinto año en la escuela 20 de noviembre. El diagnóstico no solamente fue hacia nuestro grupo, o hacia nuestro docente, o hacia nuestros alumnos en general, o particularmente hablando, sino también hubo un diagnóstico hacia nosotros mismos. Nosotros de esta forma podíamos saber qué tan preparados estábamos o qué tan inexpertos íbamos a llegar a nuestras aulas tratando de aplicar este tipo de proyectos. Personalmente yo hablando, okay, hablando personalmente y desde mi experiencia, yo jamás había trabajado con un proyecto en mis prácticas. De hecho, he trabajado e incluso he hecho proyectos, pero solamente a modo de planeaciones y en equipos, los cuales se me dificultaron un poco, pero lograron salir, ya que en mis prácticas anteriores, al intentar hacer uno, me topaba con ciertas limitantes, los cuales no tienen nada que ver con mis docentes en particular, ni mucho menos, sino con limitantes del tipo que a mí personalmente me costaba identificar la transversalidad entre materias, aplicar actividades que ciertamente fueran innovadoras. Sinceramente, caer en el tradicionalismo era algo que me ocurría muy frecuentemente.
Esto se me hizo saber a través de diagnósticos que se me fueron hechos en prácticas anteriores. De hecho, y para ser más específicos, en el cuarto semestre de la carrera. Dentro de los rubros sociales y orales no puedo argumentar muchos problemas, ya que incluso dentro de las mismas evaluaciones que se me fueron asignadas, se menciona y hace énfasis en la facilidad que tengo para hablar con los niños, así como para comunicar ideas de las actividades que estoy redactando o dando como trabajo en ese momento. En cuanto a la presencia y responsabilidad, hay muchos aspectos que debo mejorar. Todo esto a fin de que nos conociéramos a nosotros mismos, al saber qué tan preparados o qué tanto nos hacía falta para mejorar, al menos en esa propuesta innovadora. Obviamente no íbamos a llegar a nuestra comunidad, escuela, ciudad ni demás a aplicar algo sin saber cómo vamos, ya que de esta forma la propuesta innovadora iba a costarnos más de llevar a cabo, lo cual nos lleva a la fase 2. Durante la fase 2 hablamos sobre la planificación, en donde nosotros mismos teníamos que llevar a cabo las características del contexto mediante un marco teórico, obviamente mencionar nuestro elemento innovador y descripción de nuestras actividades, como parte y siendo específicamente un plan de clase. Debíamos elaborar instrumentos que permitieran rescatar información relevante que contribuya a la comprensión de las características del entorno en el que se llevó a cabo la práctica innovadora. ¿A qué me refiero con esto? Simplemente recolectar información la cual nos iba a ayudar para ponerla a... Simplemente recolectar información que nos ayudaría a poner en práctica nuestra propuesta innovadora. Y de cierta forma llegar a las siguientes fases con al menos más conocimiento sobre esta misma propuesta. La fase 3 se destina directamente la fase 3 se destina directamente a la identificación de recursos, los cual es muy obvio, tendríamos que identificar los recursos materiales, tecnológicos, a modo de infraestructura, humanos, con los que contábamos para llevar a cabo la propuesta, incluso los cuales no disponíamos y pues requeríamos para llevar. En ese sentido simplemente se enfocaba en reconocer los recursos que llevaríamos o utilizaríamos, incluso con los que contábamos. La escuela 20 de noviembre, ubicada en Dos Ríos y en la cual me tocó practicar, es una escuela la cual no cuenta con tantos recursos, al menos tecnológicos, como otras escuelas anteriores en las que he practicado. ¿A qué me refiero con esto? Si bien la escuela contaba con sistema de drenaje, luz, agua, incluso internet para los docentes, aunque solamente los docentes podían usarlo, es cierto que tenía bastantes limitantes. Uno de los pros con los cuales contábamos, o al menos yo conté para mi propuesta de innovación, era el amplio espacio que tenían los niños para poder trabajar. No solamente el aula es un gran lugar para que los niños trabajen en equipos, sino también moverlos y sacarlos de su zona de confort iba a beneficiar al mismo trabajo en equipo de los alumnos. Incluso en mi propuesta de innovación iba a hacer que investigaran de cierta forma a modo de campo. Es una escuela muy amplia, pero en cuanto a los recursos tecnológicos, sí eran un poco difíciles de obtener. Contaba con un aula de medios que tenía varias computadoras, pero al menos mi docente titular no permitía que los niños fueran a ese lugar. Solamente que mi propuesta tuviera que llevar a cabo como proyecto final el hacer algún trabajo en la computadora o informe y demás, era que se me permitiría el acceso, pero yo veía un poco difícil esa forma, ya que mi docente titular me comentó que existía cierta problemática si al ser un grupo muy diverso podía salirse de control, lo cual obviamente no beneficiaría a la escuela. Había muchos más materiales y recursos que yo tendría que ofrecerle a los niños, ya que la mayoría de ellos cuenta con servicio de internet en su casa y podrían hacer investigaciones por medio de este mismo, ver videos y demás, pero obviamente no iba a dejarles muchos trabajos que implicaran esto, ya que, al menos como me mencionó mi docente titular, si bien es cierto que los padres cuentan con el internet y algunos cuentan con los recursos, también es cierto que una gran mayoría de ellos no los tienen o hay padres que trabajan todo el día y demás, lo cual podría complicar que los niños lleven la tarea. De esta forma, yo tendría que comprometerme a trabajar 100% en el aula y en caso de que requiriera material, hacer un esfuerzo extra para que los niños pudieran obtenerlo o incluso tenerlo para que trabajen.
La fase 4, la cual es la implementación y desarrollo, es simplemente la aplicación y análisis de la propuesta innovadora, la cual llevó como tema transversal la alimentación balanceada. Al utilizar la transversalidad en las materias de ciencias naturales y español, los niños tenían que comunicar a sus compañeros la importancia de cuidar su salud con la alimentación balanceada y los beneficios naturales que les podemos ofrecer al planeta por el medio de textos expositivos en carteles e información en el programa de radio de sexto año para concientizar a la población de la escuela primaria 20 de noviembre sobre los buenos hábitos alimenticios. Se trabajaron los textos expositivos y en ciencias naturales las necesidades nutrimentales en relación con las características de la dieta correcta y las costumbres alimentarias de su comunidad. Es necesario mencionar que tuve solamente 2 semanas para llevar a cabo mi propuesta innovadora, ya que durante la tercera semana tendría que cambiar de aprendizajes. El docente titular maneja ciertos aprendizajes durante 2 semanas e incluso ya que yo iniciaba mi propuesta innovadora, tuvo que aplazarse por motivos externos o ajenos a mí. Los docentes de mi escuela no trabajaron sino hasta el siguiente día del que yo debía poner a cabo y llevar a cabo mi propuesta. Eso sí tuvo cierta complicación, pero no fue más allá e incluso pude adaptar mi planeación a tiempo. Hubo trabajos en equipos para los niños. Aquí pude notar que si bien nos ayuda mucho la semana de observación para conocer a los niños y sus formas de trabajo, no es hasta la semana de planeación que realmente los vamos a conocer y que realmente vamos a saber de qué son capaces. Solamente tuve 3 días al inicio de mi primera semana, 2 para ser concisos, porque mi docente me pedía el grupo para hacer trabajos externos ya a mis materias, o al menos las que me mencionó, y me dio permiso de trabajar. Los niños se hicieron conocedores sobre los textos expositivos mediante materiales que yo les llevaba. Incluso tuve la oportunidad de dejarles algunas tareas para que ellos llevaran impresos, pero el docente tomó un tiempo para corregirme y decirme que sería mejor si yo trajera las copias y demás para que los niños pudieran trabajar, ya que algunos, como me había mencionado anteriormente, iban a tener ciertas dificultades al momento de conseguir algo así, que para nosotros a lo mejor sea que algo como que quizás para nosotros sea más sencillo de conseguir, ya que tenemos internet, computadoras e incluso impresoras en nuestra casa, a algunos niños se les iba a dificultar. Mi primera semana no fue color de rosas. Hubo algunos problemas y altercados en cuanto a la planeación. Incluso problemáticas como los horarios. Incluso el horario de clases chocó y jugó un papel muy importante en estas prácticas. Ya que, como bien mencioné, el día que yo entré e incluso tuve que llevar a cabo mi propuesta innovadora, era la primera vez que los niños iban a tener varias materias, ya que el docente, durante el primer trimestre que trabajó con los niños, solamente vio español y matemáticas. No había ninguna otra materia que viera con ellos, así que yo inicié los aprendizajes de estas materias, lo cual incluso imposibilitó que pudiera manejar más materias para hacerlas transversales en este proyecto, así que solamente pude escoger español y ciencias naturales. Noté muchas problemáticas durante los trabajos en equipos con mis alumnos, las cuales no había notado en la semana de observaciones. Incluso el docente tuvo que corregirme sobre algunos aspectos durante las primeras 2 sesiones de este proyecto innovador. No en algo que yo haya errado sobre la falta de comunicación con mis alumnos, sino el identificador de logro en estos mismos, ya que al dejar que los niños hicieran sus trabajos por su propia cuenta, había un desbalance muy notorio al momento de entregar actividades. Había equipos que me entregaban todo muy rápido y muy bien hecho, otros que me entregaban todo muy rápido pero mal hecho, algunos que no entregaban nada porque se les hacía muy tarde y estaban platicando, e incluso me tocó estar con grupos o al menos con equipos, e incluso me tocaron equipos los cuales no es que no quisieran trabajar, sino que les costaba apoyarse el uno al otro. Con diferencias, obviamente, todos tenemos diferencias, pero uno como docente tiene que ser el parteaguas e incluso hacer que los niños, al notar esas diferencias, trabajen en conjunto para que saquen adelante los trabajos o actividades que
que el docente les va implementando. Y así llegamos rápidamente a la fase 5, la cual es la evaluación y el balance. Obviamente es mencionar los resultados obtenidos. Durante esta fase tuve y me llevé un gran sabor de boca al ver el trabajo de mis alumnos. Hubo ciertas complicaciones en el camino, es cierto. Hubo demasiados problemas, al menos personales, que tuve que enfrentar. Me enfrenté no solamente a lidiar con el transporte que me llevaría desde mi casa hasta la escuela, sino también a la identificación de mejores materiales, ya que aunque llevé algunos para que los niños trabajaran, es cierto que pude notar qué tipo de materiales les debía haber llevado para bajar ciertas actividades, lo cual, si bien me hizo sentir un poco mal, lo tomé más como un aprendizaje. Los resultados que obtuve a lo largo de este proyecto basado en problemas fueron, si bien no los mejores, al menos positivos, ya que sí se dieron situaciones en las cuales los pequeños se veían o sentían siempre haciendo lo mismo o simplemente recalcando una y otra vez lo que vieron ese mismo tema. Me lo llegaron incluso a mencionar y se vieron en un principio confusos, pero conforme pasaba el tiempo, eso sí fue cambiando. Los instrumentos de evaluación fueron indispensables en este trabajo, ya que no solo evaluaba su producto final, sino que hubo un cambio de modo de evaluación en donde ya cada actividad que se les pedía debía cumplir ciertos aspectos a evaluar y requisitos, lo cual era la nueva forma en que mi docente iba a estar evaluando en este segundo trimestre. Como conclusión final, me veo en la necesidad de mencionar que si bien la pandemia afectó de una manera muy impactante en la sociedad de nuestro país, hemos dejado a un lado algunos sectores en los cuales la educación es más importante que nunca ahora mismo. En estas prácticas pude sin ningún problema notar un poco de la brecha que se vive diariamente entre las escuelas que se ubican en una zona urbana y en zonas semi-urbanas. En estas prácticas pude sin ningún problema notar un poco de la brecha que se vive diariamente entre las escuelas que se encuentran en una zona urbana y unas en una zona semi-urbana. Al menos está dictada así por el mismo director de la escuela en la que practiqué. La adaptación de los docentes es más importante que nunca, ya que si bien uno como docente está en constante actualización de los métodos de aprendizaje y evaluaciones, tanto como de los temas, uno nunca puede prever cualquier situación que ponga en riesgo la educación de los pequeños por un largo plazo. Tal es el ejemplo de la pandemia que vivimos no hace mucho y de la cual nos hemos estado recuperando. Aún estoy descubriendo cómo es poner en práctica los diferentes métodos de enseñanza. Por esta ocasión, al trabajar con el ABP, me vi en situaciones preocupantes en las cuales de mi propia parte fue muy costoso lograr tan solo una planeación de acorde a sus requerimientos y actividades que a los niños les envolvieran y ellos mismos trabajaran mientras que yo cumpliera mi papel como guía más que como un general que daba indicaciones a los soldaditos. Me falta mucho para dominar este tipo de planeaciones y aún más para dominar los temas que los niños deben recibir y de esta forma vincularlos con las diferentes materias mediante sus aprendizajes y generar propuestas innovadoras que pongan a prueba mi capacidad. Este periodo de prácticas fue muy satisfactorio para mí como individuo, ya que al principio, aunque parecía que vendrían tiempos sumamente difíciles, fue todo lo contrario. Obviamente, sí los hubo, pero si soy sincero, aprendí muchísimo de esta experiencia. El hecho de haber impartido mis prácticas en Dos Ríos, que es una comunidad a 50 minutos de mi casa, ha cambiado mi manera de ver no solo a los docentes, sino a los mismos alumnos. Considero que sinceramente no logré al 100% un proyecto basado en problemas tal como lo dictan sus autores, debido a muchas situaciones, como el tiempo de prácticas que tenía, las indicaciones que el docente titular me hacía acatar, y las materias que me tocaron, los aprendizajes que trabajé, etc. Pero en ningún momento dejé a un lado el propósito del mismo, lo cual me llegó a sentirme completamente valeroso. El que los alumnos y los padres me recibieran de manera respetuosa y como una figura de autoridad de verdad me hizo entrar en un papel un tanto más profesional, entre comillas, al momento de impartir mis clases. El ABP es una metodología a la cual sin ninguna duda le seguiré aprendiendo y llevando a cabo durante mis siguientes prácticas y en un futuro mi trabajo como docente.
De igual forma, la manera en la que me dirijo a los alumnos, yo puedo notar de mis últimas prácticas en otras escuelas ha mejorado y es de reconocer ese gran avance. Me gustaría hacer que los niños trabajen mucho más en equipos y que de alguna forma se apoyen entre ellos, pero eso es algo que yo como docente debo ir trabajando poco a poco. No me queda más que agradecerle a mi docente titular en la materia de innovación y trabajo docente durante este quinto semestre por este gran proyecto que nos hizo llevar a cabo. Conocí muchas de mis fortalezas y debilidades a lo largo de estas prácticas e incluso que yo no había notado en anteriores semestres. Y eso es muy importante para un maestro. No debemos quedarnos siempre con lo mismo, no debemos siempre cometer los mismos errores. Es de sabios mirar atrás para saber qué corregir en el futuro, ya que nuestro presente, siendo el regalo que se nos está dando, debe envolverse de mejor manera para que el día de mañana se entregue de una manera satisfactoria y muy alegre.